levantar nuevas reuniones en los hogares. Y voy a continuar con esta idea de qué necesitamos hacer como congregación para que se abran nuevos hogares. Una pregunta que hace el que pintó este dibujo ¿es bíblico este dibujo? Jesús les dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Es bíblico este dibujo? La respuesta es no es bíblico. No es bíblico porque cuando Jesús llama a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, eran pescadores. Y ellos no salían en la mañana con su cañita para ir a pescar. No salían así. Es más, no sé si había cañas así de esa manera en ese tiempo. Ellos salían como equipo. Salían 2 en 2, 4 en 4, 6 o 8 y salían con redes. Y ellos lanzaban la red y era en equipo, era todo en equipo. Todo era un grupo de personas tratando de ir a pescar. Cuando Jesús les dice a estos discípulos, yo os haré pescadores de hombres, no los manda al deporte. Déjenme decirles que yo voy a pescar y regularmente no pesco nada. Es la verdad, no pesco nada, nomás voy y tiro. Pero me relaja mucho. Salgo de ahí y regreso a mi casa ya más tranquilito, ¿sí? Más los problemas ya los pensé mucho y ya está un poquito más después de descansar, después de distraerme en algo, y salgo más tranquilo. Pero esa no es la manera. La manera bíblica es como equipo, como congregación, como del equipo que somos, iglesia que somos, tratar de alcanzar a otros para Dios. En esa idea, quiero decir que cada ministro, cada miembro de la iglesia es un ministro de Dios. Desde el tiempo de Lutero, en el tiempo de Lutero, Martín Lutero, 1517, 1519, pone unas tesis en una iglesia, Wittenberg, y ahí él reclama de que los sacerdotes no son los únicos que pueden llevarnos delante de Dios. Él reclama de que toda persona que crea en Jesucristo y que confiese al Señor como su Señor y Salvador es un ministro de Dios. No quiso decir que quitaba toda la función, porque es una función sacerdotal o pastoral, que alguien esté enfrente de una congregación para guiar a varias personas en el camino correcto, pero decía que cada persona que crea en Jesucristo es un ministro de Dios, o sea, el padre de una casa es el sacerdote o el pastor de sus hijos, de su esposa. Y si el marido no cree, la mujer toma esa posición y la mujer es la pastora de la casa. No les damos el título aquí de pastor, mire el pastor aquí, pastora, y no damos esos títulos, pero Dios te da el título de ministro de Jesucristo. Es Dios el que te da ese título. Otra cosa que aprendemos cuando entendemos el contexto de quién es un líder en la iglesia, quién es una persona de autoridad en la iglesia, entendemos que Jesucristo enseñó que la persona que sirve a otros es el mejor, el más elevado. Si una persona sirve más, ese tiene más autoridad porque es un servidor. Él mismo se quitó la toalla, se puso una toalla, se arrancó el vestido que traía, se amarró y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y los discípulos decían, no, a mí no me lo haces. Y él decía, si no lo hago, ustedes no van a poder entrar en el reino de Dios conmigo. Ok, hazlo, ¿sí? Entonces un discípulo sabe cuando tiene que servir a otros y sabe cuando otros pueden servirle a uno. Yo lo aprendí también, he aprendido eso de dejar que otros me bendigan. Estaba predicando en Veracruz, 20 años tenía, me fui con un amigo, renuncié a mi trabajo y dije, yo voy a levantar iglesias, 20 años, poquito atarantado todavía en ese tiempo, ¿sí? Estaba subiéndome a los camiones, predicando en los parques, en el patio de la universidad, estaba en las calles, estaba por todos lados tratando de predicar el evangelio. Y alguna gente me ofrecía dinero. Y yo les decía, no me dé nada porque Cristo ya pagó, ¿sí? Aunque después tenía hambre, ¿no? Porque no llevaba dinero tampoco. Estaba demasiado simple en mi mente, ¿sí? Y alguien de repente en un camión, después de cantar unos cantos y predicar sermón de arrepentimiento, ¿sí?, me dijo, mira, joven, yo sé lo que estás haciendo, ¿sí?, pero si tú no dejas que yo te bendiga, estás limitando mi bendición que a mí me da Dios.
porque dice en la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Y si tú no recibes eso que te estoy dando, me estás quitando la bendición a mí. Y yo entendí ahí, me cayó el 20 y dije, ok, dame lo que me vas a dar, ¿sí? Aunque lo agarró otro amigo que estaba conmigo y se fue a comer tacos y no me comió nada también, ¿no? Pero parte de lo que uno aprende, ¿sí? Cada reunión familiar se va a reproducir, evangelismo fluye en las reuniones familiares. Cuando digo evangelismo fluye en las reuniones familiares, quiere decir que cuando tú abres tu casa para enseñar la palabra de Dios, puedes invitar a tu pariente, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu jefe del trabajo, a la persona que encontraste en el mercado, puedes invitar a quien sea y la palabra va a extenderse. Yo sé que les puedo decir, tráiganos aquí, aquí se convierten, pero este nada más es un lugar donde venimos todos a adorar a Dios, donde se van a convertir, donde van a ver, donde van a creer, va a ser en la casa tuya, va a ser con las palabras que tú le des a la persona que está queriendo saber más de Dios. Es ahí donde Dios te va a empezar a cuidar. Hay un mutuo cuidado, hay una responsabilidad. La oración se mueve en este tipo de reuniones, porque no nada más se va y se estudia, ¿sí? También se va y se ora. En las reuniones también se alaba a Dios, como se alaba en la iglesia. Tú alguien puede sacar una guitarrita y empezar a cantar alabanzas, y ahí desarrollar un ministerio que no sabes tú dónde puede terminar, ¿sí? Los líderes se desarrollan a todos los niveles porque la persona local o la persona que enseña puede estar preparándose cuando está enseñando. O sea, yo si tengo que predicar, no vengo aquí y digo, a ver qué sale, ¿sí? Que Dios me use. Dios dice que va a dar palabras, a ver qué sale. Yo tengo que meterme en mi oficina, orar y leer la Biblia, leer comentarios, escuchar historias, escuchar sermones, tratar de recaudar información sobre eso, tratar de filtrar lo que sirve, lo que no sirve, y después venir y presentárselo delante de ustedes. Tengan cuidado con aquella persona que dice, yo a ver qué Dios me dice, se para en el púlpito, y regularmente ese tipo de personas repite lo mismo vez tras vez tras vez. Escúchenlos y van a darse cuenta que es así. Una persona que dice eso, que como Dios me use, se levanta y echa un buen rollo, pero es el mismo rollo de siempre, ¿sí? A cada miembro se instruye para servir y los niños también pueden participar plenamente. Ahí es una cuestión que todavía no sé cómo tratarla. Igual que la mayor parte de los pastores, no sé cómo utilizar a los niños o cómo enseñarle a los niños en este tipo de contexto. Pero creo que de alguna manera tiene que haber un ingenio de cualquiera de nosotros para saber qué hacer con los niños que llegan a tu casa también. No los mandes a darles un laptop y que se entretengan ahí, o un teléfono y que se entretengan para que no molesten, ¿sí? Ayer vino una persona a mi oficina llorando. Me dijo, vino conmigo un niño de Ecuador, de Ecuador. Y vino con su mamá, yo lo traje, y el niño venía y oraba todas las mañanas, cantaba alabanzas, y era un niño sano espiritualmente. Llegó con su mamá le dio una tablet, le dio un teléfono, y el niño ya no quiere saber nada de orar ni de alabar a Dios. Se la pasa todo el tiempo en su tablet. Dice, eso no es bueno. Dice, y es verdad, no es bueno. Estamos desaprovechando la oportunidad de instruir a nuestros hijos, de instruir a los niños. Sigo pensando, ¿qué es lo que está esperando de la iglesia? O sea, que cuando estamos en ese tipo de idea de que vamos a abrir nuestras casas, entonces surge un propósito. El objetivo es ganar almas para Jesús, también edificarme. Cumplo mejor mi propósito con ayuda y no estaré satisfecho hasta que se cumpla ese propósito, y no tengo ninguna promesa para mañana, voy a trabajar ahora que tengo oportunidad. ¿Sí? Siguiendo la idea de esto de salir hablando, si dijéramos que fueran dos salas. Una es de las reuniones familiares, las reuniones entre semana, y la otra es las reuniones del grupo entero, cuando venimos aquí a la casa de Dios y alabamos en conjunto al Señor. Entonces yo me gustaría, y estoy tratando de enfatizar, de que por lo menos una vez te reúnas en alguna de las casas que se está abriendo, o que tú abras tu propia casa. Quiero hablar entonces de ese tema, que se llama Casa de Paz. ¿Qué es esto de Casa de Paz? Es una posibilidad. El sermón pasado hablé acerca de un pequeño hojita que les di que podían utilizarlo para cada reunión. Ahí se va especificando según los pasajes que van leyendo, cómo pueden leer un pasaje y permitir con medio
estudiar un poquito más acerca del tema, pero ese es otro tema que se puede también utilizar en una casa donde tú vas a ir y hablar del Señor, ¿sí? Esta casa de paz surge de una idea. Está en Lucas capítulo 10. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 1 al 9. Después de esas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les dijo, la mies, o sea, el campo, la cosecha, la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz a esta casa. Y si allí algún hijo de paz, o sea, es la palabra paz a esta casa, la casa de paz es esta idea, paz a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, si os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué entiendo de esto que estoy diciendo? 7 principios de evangelismo, para empezar con un tema. El primer principio, 70, envuelve a toda la iglesia. Digo, envuelve a toda la iglesia, y que tú también eres llamado para hacer eso, porque 70 es un número clave en la Biblia. 70 veces 7, 7, 7, 7. Aparece tantas veces y es un número que se identifica como completo. ¿Sí? Totalmente, todos estemos llamados a hablar de Jesucristo a otras personas. Esa palabra de ir y hacer discípulos de todas las naciones no solamente es para el pastor ni para algunas personas escogidas, es para ti y es para mí. Dile al que está a tu lado, es para ti también. ¿Sí te escuchó? En la mente de Lucas, entonces, cuando escribe este pasaje, estabas tú y estaba yo también. ¿Sí? Primer principio. Segundo principio, los envían de dos en dos. En Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por el trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Y Génesis también dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su esposa y serán una sola carne, porque dos son mejor que uno. ¿Sí? Entonces esa idea es que cuando hay dos personas, o sea, cuando yo te estoy diciendo que busques la manera de abrir tu casa, no te estoy diciendo solamente que tú lo hagas, tienes que tener una persona contigo, una persona que entienda el llamado que tienes, una persona que te crea que lo que estás haciendo es del Señor. ¿Sí? Les dije que me fui a Veracruz, agarré una mochila, ¿sí? Me puse una bandana en la cabeza, agarré mi guitarra, me colgué mi guitarra y me fui a predicar con un amigo que hizo lo mismo que yo. Éramos dos. ¿Sí? Es un principio bíblico, dos en dos. Estábamos cansados los dos, pero los dos nos dábamos ánimo. Los dos decidimos ya después de 3 semanas hasta aquí, porque nos faltaba mucho. No estábamos listos para hacer una cosa así, ¿sí? Entonces tuve que regresar a mi casa, buscar un lugar donde prepararme para hacerlo correctamente. Pero tomé un buen principio. Dos son mejor que uno. Si puedes tener el apoyo, si estás casado, de tu esposo o de tu esposa, excelente, es la mejor manera. Si no está tu esposa y tu esposa de acuerdo contigo, busca una persona que sí esté de acuerdo contigo. Si eres mujer, otra mujer, si eres hombre, otro hombre, y traten de ir ahí y buscar la manera de hacerlo completo. Los de dos en dos, ¿sí? Es un principio. Tienen mayor protección, se protegen uno al otro, tienen ayuda, tienen comunión, tienen consejo. Ellos pueden recibir mejor paga, dice la palabra de Dios. Número 3. Al principio número 3. ¿Okay? Delante de toda ciudad que él iba a ir, dice en la Biblia. Y aquí quiere decir que él quería ir a todas las ciudades, y ese es el deseo y el corazón de Dios, ir a todos lugares. Ha llegado hasta aquí, hasta Twin Cities. Y espera que en Twin Cities también se arraigue este corazón de buscar de Dios. Es un buen momento para hacerlo, déjame decirte por qué. ¿Sí? Es un buen momento porque están llegando muchas personas que tienen necesidad.
Y si tú le ayudas a servir en lo básico, las cosas básicas que tienen, seguramente ellos van a responder y van a hacer lo correcto para ti, ¿sí? Dios quiere ir a todo el mundo, quiere entrar en cada casa. Y si no lo hacemos, por otro lado, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que este mundo se eche a perder más y más y más. Y al rato nos quejemos, ¿por qué hay tanta delincuencia como en México? ¿Por qué hay tanta violencia como en Ecuador? ¿Por qué hay tantos problemas como en Honduras y El Salvador? Porque nosotros no hicimos nada. El trabajo nuestro es predicar la palabra y somos la sal de la tierra, y empieza a cambiar una sociedad cuando la sal empieza a producir lo que debe de hacer, ¿sí? Ser la bendición para la gente que le rodea. Número 4, ¿sí? Otro principio, principio número 4, orar por los trabajadores que se necesitan. Tú vas a decir, no, pero yo no sé cómo hacerle, ¿sí? yo no sé qué hacer. Bueno, aquí te estoy dando una opción. Puedes orar por los que necesitan ir a trabajar o ir a hablar, o por el pastor, o por los líderes, o por aquellos que están tomando en cuenta estas palabras. Y decir, Señor, levanta obreros. ¿Sí? Dice la Biblia, porque los obreros son pocos, y los pocos que hay son flojos, y no nos levantamos de ahí. ¿Sí? Es el tiempo para escuchar la voz de Dios. Tú puedes decir, pero yo ya estoy haciendo algo, yo ya trabajo en esto, trabajo en aquello, pero ¿por qué no abrir tu casa también para que tu casa sea un lugar de bendición? Otro principio que también aparece en la Biblia, dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso lo dijo, acabo de leer en Lucas 10. Significa, sea astuto pero humilde. O sea, piensa, ¿cómo le puedes hacer para poder llegar y entrar a la casa de aquella persona que quieres saludar o que quieres hablarle de Jesucristo? No nada más vayas con la Biblia y le des ideas en la cabeza, ¿sí? Se puede hacer, déjame decirle. Un compañero de la escuela bíblica me dijo eso, que su amigo con el que leía la Biblia, ¿sí? Tenía un hermanote, que tenía problemas mentales, literalmente tenía problemas mentales, no era que nada, tenía problemas mentales, y él agarró su Biblia y le empezó a dar en la cabeza, ¡salte, demonio, y sálate en el nombre de pum! Le dio. No es de esa manera, hay que ser astutos, hay que tener inteligencia para saberlo hacer. Tú dices, yo no sé suficientes versículos. Aprende los versículos, trata de leer la palabra de Dios. Instruye al niño su camino y tú vas a aprender con él también. Una de las cosas que estaba escuchando el otro día es acerca de los judíos. Los judíos enseñan a sus niños no nada más versículos bíblicos, sino capítulos enteros de la Biblia. Capítulos enteros. Entonces los niños los recitan porque se los han inculcado, y en un momento dado el Señor va a convertir a los judíos en el tiempo futuro, y esos niños que crecieron conociendo la palabra de Dios a profundidad van a saberla en su corazón, y algo les hizo clic y van a exponerla a todas las naciones. 144,000 que van a estar predicando la palabra porque desde niños han sido instruidos. ¿Y nuestros hijos qué es lo que aprenden ahora? Es más, algunos de esos niños podrían avergonzar a muchos pastores como nosotros, porque saben más de la palabra que nosotros, han memorizado más la palabra. Hazte el deseo en tu mente de memorizar un versículo bíblico de perdida cada semana. Bueno, fuera que cada día, ¿sí? Por lo menos cada semana, ¿sí? Y último pensamiento de eso, bueno, sexto principio, nuestra confianza está en Dios, no en el dinero. Dice, no lleves nada por el camino, no de sandalias y no te preocupes, ¿sí? Esta idea de no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, es no confíes en el dinero, no comprometas la palabra por dinero, no permitas que sea el dinero el que influya a cuál camino seguir, porque Dios proveerá en todo tiempo, ¿sí? Una persona una vez le pedí referencias y me dio varios nombres, diferentes lugares. Les llamé a las personas que me dieron referencias, y uno de ellos me dijo, mira, esa persona muy bien, pero está mentalizado, pues anda tras el dinero. Es lo que me dijo esa persona. Eso no se va a saber, ¿verdad? No se va a saber, sí, pero anda tras el dinero. Caramba, cuando alguien se crea fama de que anda tras el dinero, de que voy a dar una clase en una casa para que esa casa
entregarlo al Señor, y cuando Él quiera va a prosperar mis caminos y va a levantarme y va a ponerme en una posición de autoridad, pero hasta ese momento tengo que confiar en Dios. Por otro lado, no quiero decir tampoco que no sean, que no haya posibilidad de que puedan recibir una ayuda. También el día de ayer estaba hablando con un pastor. Me dijo, pastor, estoy trabajando duro, pero pues me falta dinero para pagar. ¿Y tu iglesia no te sostiene? Dice, no, es que la condición de trabajar con esta iglesia era que no me iban a pagar nada. Wow. Ay, caramba, eso es otro extremo. Sí. Yo creo que le dije, mira, el obrero es digno de su salario, pero yo le dije que no iba a cobrar nada. Pues yo creo que tienes que cambiar de opinión, hermano. Porque también tú debes de también recibir algo por lo que tú estás haciendo por ellos. Entonces, cuando vas a una casa, ¿sí? No vayas a ver qué vas a sacar de ahí. Vas a ir con la idea de que voy a bendecir a esas personas. Y la última cosa, ¿sí? Prioridades. Mantén tus prioridades. Dice en la Biblia, a nadie saludes por el camino. ¿Sí? Y esa palabra está medio interesante. Bueno, cuando voy a predicar no tengo que saludar a nadie. Y sabes que una iglesia en Matehuala, San Luis Potosí, donde estuve viviendo, así lo hacía. Mandaba a la gente a predicar, a visitar cierta casa. Y decía, y recuerda, no tienes que saludar a nadie. ¿Sí? Y obviamente entre hermanos, en una ciudad pequeña, todos se conocen. Vas caminando y, hermano, ¿cómo estás? Y el hermano, en lugar de saludarte, se iba para el otro lado, ¿sí? Y seguía caminando. Y luego ya cuando te lo encontrabas, oye, hermano, ¿qué te debo? ¿Qué hiciste conmigo? No, es que dice en la Biblia que cuando vayas a predicar, no saludes a nadie, ¿sí? Totalmente equivocado, fuera de contexto. El contexto de aquellos tiempos es que cuando alguien se encontraba en el camino, en un tiempo donde no había celulares, no había emails, no había la televisión que te daban todas las noticias, no había los periódicos, no había nada del sistema de conocimiento que tenemos actualmente. Entonces, cuando tú te encontrabas a alguien de otro pueblito, se sentaban a saludarse, y los saludos incluían, ¿y cómo está la tía? ¿Y cómo está la hermana? ¿Y cómo está la abuelita? ¿Y cómo está el vecino? ¿Y cómo está la ciudad? ¿Y cómo está? Y se la pasaban horas preguntándose cómo están las cosas y se olvidaban por lo que iban a hacer. Entonces decía Dios, no pierdan el tiempo en tonterías. ¿Sí? Si vas a una casa, no vas a empezar a meter chismes. Fíjate que la hermana tal ya hizo esto. Y fíjate que el hijo del pastor también anda haciendo esto. Y fíjate que la hermanita hace eso también. Y fíjate. No se va a ir a cuentear y a contar chismes, sino se va a hablar de Dios. No pierden el tiempo en tonterías. No pierden tiempo en cosas que no les van a beneficiar. Cuando vayan a una casa y entren en esa casa, tienen que buscar la manera de conservar la idea de que estamos edificándonos. Estamos buscando cómo hacer las cosas. Y ahí es donde entra la mente de casa de paz. ¿Qué hacer? Según Jesús. 4 cosas que según Jesús aconseja cómo predicar a otros. ¿Cómo predicar a otros? Y ahí si tienen la manera de apuntarlo, apúntenlo. 4 cosas que Dios dice cómo hacerle para predicar por otros. Predicarle a otros. Primera cosa, ¿sí? Dice la Biblia, donde quiera que vayas, di a esa casa, pase a esta casa. Y si la paz regresa a ti, tú puedes posar en ella. Entonces, pasa a esta casa. La primera cosa es bendición. La bendición es que cuando tú vas a predicarle a algún vecino, o algún pariente, o algún amigo, tienes que desear para él lo mejor. Tienes que desear paz para su casa. Tienes que desear bendición para esa casa. Tienes que bendecirles. Tú no puedes ir a una casa donde te cae mal, ¿sí? La persona. Esa mujer es bien chismosa. Voy a ir a tu casa para que le caiga fuego encima, ¿sí? No puedes hacer eso, ¿sí? Si tú no quieres a la persona, no puedes trabajar, por ejemplo, con negritos si tú no quieres a los negros. No puedes trabajar con amarillos si no quieres a los chinos. No puedes trabajar con blancos si no quieres a los gringos. Y no puedes trabajar con alguien que no quieras. En tu corazón tiene que haber el deseo y la sinceridad para decir, yo quiero que esa persona conozca de Dios. Amén. Yo quiero que esa persona le vaya bien. Amén. Yo quiero que esa persona no se vaya al infierno.
Yo quiero que esa persona prospere. Yo quiero que esa persona, sus hijos se sometan a ellos y puedan tener una buena familia. Yo quiero que ese joven que le voy a predicar salga de las drogas, empiece a estudiar y pueda prepararse y pueda alcanzar una carrera. Yo quiero que esa persona que está en la calle encuentre una casa. Y tú, cuando empiezas a desear bendición para esa casa, estás deseándole paz a la casa. Estás orando por esa persona antes de ir, ya estás orando por ellos. Y decir, voy a ir a esa casa y en el nombre de Jesús deseo que pueda ser bendición para ellos. Que no sea maldición, que no sea piedra de tropiezo, que no sea algo que le daña su fe, sino que por el contrario pueda edificarles. La primera cosa es bendición. Es lo que dijo Jesús. Cuando vayan a una casa, digan, pase a esta casa. Deseen bendición para la persona. ¿Sí? Segunda cosa. Y coman todo lo que le pongan enfrente de ustedes. Eso habla de comunión. ¿Sí? Normalmente, ¿con quién comes tú? Yo tengo una invitación para comer después del servicio. ¿Sí? A esa persona que me invitó, yo lo invité el jueves y comimos juntos. Unas piernas de borrego bien sabrosas. ¿Sí? No las quiero presumir, pero están bien buenas. ¿Sí? Después me dicen si quieren dónde y yo les digo, ¿sí? Pero como con mis amigos. O con los que quiero que sean mis amigos. Como con aquellas personas que me caen bien, o quiero caerles bien, o quiero conocerles más. Una de las formas que Jesús predicó es a través de la comida. Él iba a las casas de los publicanos, de los pecadores, de las pecadoras, de las prostitutas, ahí se rodeaban de mujeres ahí que estaban comiendo junto con él. Y cuando le preguntaban los fariseos, las personas que se creían muy religiosas, le decían, ¿por qué comes con esa gente? Si mira que son pecadores, ¿por qué tú, que eres una persona, un maestro de la ley, quieres comer con pecadores? Y les decía él, yo vine a sanar a los enfermos. A los sanos ya están sanos. Yo vine a sanar a los enfermos. Entonces tienes que de alguna manera comer con la gente que quieres alcanzar. Y cuando empiezas a comer, ¿sí? Regularmente dice Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mientras comían se puede hablar de muchas cosas. Mientras comían se puede comer otra gente. O mientras comían se pueden hablar de Dios y dar testimonio de Dios. Decirle lo que tú eras. Decirle lo que te enseñó Dios esa mañana. Decirle las posibilidades que hay para una vida mejor. Mientras comían. Como comunión y comida tienen mucha relación. Es más, tomamos la comunión, así le llamamos, pero tomamos una comida. Es pan y vino o jugo de uva en nuestro caso. Comemos juntos y decimos estamos en comunión. Cuando estamos comiendo con alguien, sí, estamos en comunión. Y obviamente cuando comemos con alguien van a empezar a surgir preguntas y también necesidades. Dice después, siguiendo el pasaje que estoy diciendo, y ora por los enfermos que allí haya. O sea, la tercera cosa es orar con ellos y por ellos. Cuando estás comiendo con alguien, surgen los problemas. No que tienes un pleito con la persona, sino te empieza a contar los problemas que ellos tienen o les empieza a contar los problemas que tú tienes. Fíjate que mi hijo anda en las drogas. Y fíjate que pues me duele aquí últimamente, ya tengo un mes con un dolor por acá. Y fíjate que mis papeles, mandé mis papeles y estoy esperando, y ya me cansé de esperar, como 3 meses han pasado y no me han respondido nada. Y fíjate. Y es una buena oportunidad para orar por otra persona. Y decirle, oye, ¿por qué no oramos por los papeles? ¿Por qué no oramos por tu hijo? ¿Por qué no oramos por esa necesidad que te está inquietando, esa enfermedad? Y vamos a orar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nos cuentan esas cosas empezamos a competir con ellos. O tú tienes un hijo que está en las drogas, no, yo tengo 2. ¿Sí? Tú tienes un dolor en el riñón, a mí me duele todos los intestinos y el corazón y la cabeza y los pies y todo me duele. ¿Sí? Tú tienes papeles, pues yo soy peor que tú. ¿Sí? Y empezamos
quién tiene más enfermedades y quién tiene más situaciones difíciles de salud. Y no nos damos cuenta que Dios nos pone la oportunidad cuando estás comiendo para decirle, puedo orar por tu hijo, puedo orar por tus necesidades que tienes, que te falta dinero para pagar la renta, puedo orar por el pariente que viene en camino y que no ha llegado todavía y no sabe hacer. Van a pasar, puedo orar por tu enfermedad, ahora estás enfermo, puedo orar por esa enfermedad que tienes y vamos a ver que Dios puede actuar. Pueden pasar dos cosas: que Dios responda como oramos, o que Dios decida no responder de esa manera y no pase nada. Bueno, si pasa algo, la persona va a decir, de verdad, Dios lo escuchó a esa persona. Si no pasa nada, la persona va a decir, por lo menos esta persona me acompañó en mi dolor. Y es win-win situation. En cualquier momento que tú oras por otra persona, vas a sentir, vas a ir al hospital y vas a orar por esa persona en el lecho de dolor y parece que no tiene solución, pero se sana y tú dices, gloria a Dios. Y la persona dice, ay caramba, creo que Dios le escuchó a esa mujer o a ese hombre que vino ahí. Y da gloria a Dios. Y no pasa nada. Y dice, bueno, me acompañó en mi lecho de dolor. Esa persona que no tenía que venir y vino a mi cama y estuvo ahí junto conmigo en esa dificultad que tuve. Me acompañó en ese hijo que tenía perdido y yo no sé con quién hablar, pero él me daba paz cuando yo hablaba de eso y podía desahogar mi corazón. Es una win-win situation. Orar por las necesidades de otros. No competir para ver quién está más enfermo, ni más dolorido, ni más con más problemas. Orar por los enfermos. O una persona que te habla de sus necesidades es una oportunidad para orar por ellos. Sí. La última cosa, o sea, primero era la bendición, luego comunión, luego orar por sus necesidades. Y la última pasaje que está ahí mismo. Y decirles, dice, termina ese versículo 9, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, predícales el evangelio hasta el último. Hasta el último le predicas el evangelio. Nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? Queremos hablar para Cristo y decirle, hasta de mala manera también, si tengo buenas noticias para ti, ¿sí? ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Sí? Pobre persona, ya la condenamos todito. ¿Sí? Y aquí dice que te vas al infierno, arrepiéntete ahora. ¿Sí? Y la pobre persona que esperaba una buena noticia, ya lo condenaste y lo mandaste al infierno antes de ser su amigo, antes de desear paz para él, antes de comer con él en su casa, antes de conocerle un poco más. Si vas a tocar una puerta, posiblemente te den un puertazo en la cara. ¿Sí? No quiero nada saber de eso. ¿Sí? Eres de los testigos de Jehová. No soy de Cristo, no, pues también te cierran la puerta. ¿Sí? Pero si es un amigo tuyo con el que acabas de comer, no te cierra la puerta. Si es un amigo que te has orado por él y te has interesado por su vida, no te cierra la puerta. Y escucha las palabras que le vas a decir. Es una técnica que no falla. Jesús la enseñó. ¿Sí? Conocer a las personas, hacerse su amigo de ellos, orar con ellos y después hablarle de Jesucristo. Quiero terminar con un pensamiento. Más bien son dos pequeñas historias. No son historias, son pasajitos que salen en la Biblia. En la Biblia se encuentran dos mares que están en Israel, dos mares. Uno es el mar de Tiberias, ahí dice Tiberias, ese es un Google moderno, aunque Tiberias sería el mar de Galilea, o Genesaret también se podría llamar, Genesaret porque parece que tiene una forma de arpa y esa es la palabra para arpa en hebreo. Se conoce de una manera o de otra. Tiberias es uno de los césares de Roma y por eso construyó una grande ciudad y le cambiaron el nombre los romanos y le pusieron Tiberias. Así se llama. Si vas ahí no le van a llevar Galilea, le van a llevar Tiberias. Ese mar de Tiberias se alimenta de los altos de Golán, donde llueve mucho, hay nieve, hay hielo,
Hebrón también, el agua baja por ahí y el mar lo recibe, esa agua, y la manda por el río del Jordán. Y surge el agua y sigue corriendo por el río del Jordán. Llega al mar más abajo, que se llama el Mar Muerto. Y el Mar Muerto, todo lo que recibe lo conserva y no le da nada a nadie. No deja que el agua siga corriendo. Y como no le da nada a nadie, está bien salado. Y no se puede, no hay vida en ese Mar Muerto. Hay tanta sal que si una persona no se puede ahogar, aunque no sepas nadar, te metes y no te vas a ahogar. Siempre estás flotando, demasiada sal. Más salado que el mar normal, porque no hay nadie que le dé a otras personas. Una persona que se queda con todo lo que Dios le da y no es generoso con su tiempo, que no es generoso con su economía, que no es generoso con lo que Dios le ha dado de visión y de conocimiento de la palabra, se queda como el mar muerto, todo estancado, todo salado, y donde no hay vida. Hay otro estanque, 2 estanques también en Jerusalén, eso es Jerusalén. El estanque de Betesda. El estanque de Betesda también lo hicieron, es artificial, y se llena con las aguas de la lluvia y no tiene a dónde ir. Entonces se pudre el agua y hay una historia famosa de un paralítico que estaba esperando que se moviera el agua. Estaba bien sucia el agua, nadie iba por allá a bañarse, nada más esperaban para que se moviera y supuestamente la tradición decía que el que se metiera primero se iba a sanar. Pero está sin nada, está sucia. Ya parece que ya no sé si todavía existe, ¿no? La última vez que fui no recuerdo si llegué a ese lugar, creo que todavía llegué a ese lugar. Pero ya, no, es una agua sucia que no se puede uno meter. No puedes meterte excepto que quieras enfermarte de algo, hay un montón de enfermedades. Y hay otro estanque, el estanque de Siloé. Ese estanque es como una corriente de unas venas de agua que pasan por ahí. Está bien fría el agua, ahí sí estuve, bien fría el agua, pero no se queda ahí, sino va de largo. Y ahí fue un ciego una vez con Jesús que le puso lodo en los ojos y le dice, vete a lavar el estanque de Siloé. Y fue para allá. ¿Sí? Y el agua que corría pudo sanar a este hombre, porque es un agua viva. Y yo te invito para que no te quedes con lo que Dios te ha dado. Un poquito de conocimiento tienes de la palabra, enséñaselo a otro. Un poquito de conocimiento de ayudar a personas porque tú sabes cómo conseguir un trabajo, dónde aprender inglés, dónde buscar una escuela donde puedas seguir estudiando, dónde buscar ayuda para que puedas arreglar ciertos papeles de migración, y tú sabes dónde, no te quedes con ello. ¿Sí? Yo tengo un montón de ropa ahí, yo puedo decir, hago negocio, ¿sí? Se lo mando a alguien y le digo que me dé el 20% de pérdida, y con eso ya me hago una buena lana. Pero Dios me juzgaría por lo que yo me quedara. Y si yo me quedara, Dios sería juzgado de parte de Dios. Hermano, lo que Dios te ha dado, no lo guardes, no te encierres. Distribúyelo a otros, bendice a otros con tus palabras, con tus acciones, con tu casa que Dios te dio. No es tuya, es de Dios. Deja que se abran las puertas para que otros puedan escuchar la palabra. Deja que tus vecinos vengan y hablen y sepan de Dios, el Dios que tú conoces. Algunos te van a decir que no te voy a decir que la vida es sencilla. Yo te digo, fui allá 20 años, Veracruz, puerto de Veracruz, y yo decía, voy a levantar iglesias. La gente se va a venir a acercar a mí y va a decir, Joel, ¿qué sabes? Enséñanos. Nadie se acercaba. Los poquitos se acercaban, tenían cierta curiosidad solamente. Me di cuenta que necesitaba prepararme más. Pero yo quería sacar lo que Dios me había dado. Y no ha sido fácil hasta la fecha, pero ha sido de bendición, un camino de bendición. Yo te invito para que tomes ese llamado también. Abre tu casa para recibir la palabra de Dios y enseñarla a otros. Vamos a orar.